Hola, espero que estén bien. Aquí les traigo otro versículo y dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14:13. Empieza diciendo con así que. Es porque este versículo es la conclusión de todo lo que Pablo estaba hablando anteriormente en todo este capítulo. Pablo estaba exhortando a los romanos de no juzgarse de las cosas que hacían o dejaban de hacer. O sea, estos puntos los vamos a llamar zonas grises, porque son acciones que para algunos pueden ser malas y para otros no. Y vamos a ver poco a poco de por qué llamamos zonas grises, porque no son blancas ni negras. Pablo dice, no, reciban a los débiles no para discutir sus opiniones, o sea, no para decirles qué están haciendo bien o qué están haciendo mal con respecto a su manera de vivir, obviamente no con respecto al pecado. Y continuando en el versículo 8 y 9 también les decía, ¿no? Porque en realidad nosotros somos del Señor, o sea, somos de Dios, le pertenecemos a Él. Ahora Él es nuestro Señor y Él es todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, lo hagamos o lo dejemos de hacer para Dios. Y en el 12, en este versículo anterior al que del que estamos tratando, dice, ¿no? De manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. O sea, cada uno va a dar cuentas a Dios de lo que esté haciendo o de lo que no esté haciendo. Esto no se refiere a acciones pecaminosas, como hemos leído ya en un anterior video, donde se nombran los pecados, ¿no? No se refiere al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, a la envidia, al homicidio, las borracheras, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, que esas acciones sí están condenadas y están puestas como pecado. Pero hay algunas acciones que no son consideradas pecados, pero que pueden hacer que una persona peque. Entonces, de esas acciones es lo que está hablando Pablo, que algunos de pronto prefieren no hacerlas para no caer en pecado o para no hacer que otros caigan en pecado, como vamos a seguir viendo aquí. Otras personas lo hacen porque dicen, bueno, a mí no me afecta, entonces puedo hacer o vivir de tal forma. Continúa, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Yo veo aquí como Pablo les estaba escribiendo a los romanos y los romanos eran cristianos nuevos, o sea, no eran de pronto cristianos de años. Y se puede ser comprensivo con personas nuevas en el cristianismo que puedan entrar en este tipo de discusiones de por qué lo haces o no lo hagas o deja de hacer esto o aquello, porque son cristianos nuevos, porque de repente no conocen la palabra de Dios, pero nosotros, yo sé que me escuchan cristianos y no cristianos, pero cristianos que de repente ya tenemos muchos años, no deberíamos de entrar en este tipo de discusiones, más bien deberíamos de permanecer en la palabra. Sé que los años no determinan la madurez espiritual y en general tampoco no determinan ningún tipo de madurez. Más bien la madurez espiritual es determinado por cuánto nosotros conocemos a Dios y cuánto nosotros caminamos con Dios y cuánto nosotros permanecemos en los caminos y en su palabra. Aquí dice, ¿no? Ya no nos juzguemos. Hay dos maneras de juzgar. Uno es para examinar, para evaluar, para ver. Como dice también en su palabra, por los frutos los conocerán, para saber qué tipo de personas y cuidarnos de esas personas para no ser engañados, porque sabemos que hay personas con intenciones malas en el corazón que pueden llamarse cristianas, pero realmente las intenciones de su corazón es hacerte pecar, llevarte al mal o alejarte de Dios o simplemente buscar tu mal. Entonces, para eso es el tipo de que nosotros podemos juzgar, examinar, ver qué tipo de personas, no para compararnos con esas personas y pensar que somos mejores que ellos. Ah, mira, ellos están pecando, ellos hacen tal o cual cosa y que no agrada a Dios o qué sé yo. No es para sentirnos nosotros mejor que ellos, no es para eso, o para compararnos y seguir sus caminos pensando, ah, pero ellos lo hacen, o ellos hacen peores cosas que nosotros, así que lo que yo hago no está mal. El otro modo de juicio es algo que no nos toca a nosotros, es algo que solo Dios puede hacer porque solo Dios es el único santo, 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 perfecto, quien puede juzgar para juicio, para condenación. Y en realidad todos merecemos ese juicio, pero sabemos que a los que hemos llegado a Dios, Dios nos ha perdonado y ya no vamos a recibir ese juicio de parte de Dios porque Él nos ofreció y nos dio su perdón a través de su Hijo Jesús.
cuando dicen este versículo, los unos a los otros. Esto me hace pensar como en lugar de ver la paja en el ojo del hermano, examinemos nuestro proceder, nuestros pensamientos, nuestra forma en cómo hablamos, qué decimos, para arrepentirnos y pedir perdón por eso que sabemos o comprendemos que a Dios no le agrada. Miren, ahí está Moca. Para que Dios nos ayude a cambiar y dejar lo malo, ¿no? Y con respecto a los demás, si nosotros vemos falencias o cosas, es para animarlo, para llevarlo a Dios, porque Dios es el único que puede cambiar. Nosotras con nuestras críticas no vamos a lograr nada, no vamos a lograr que la persona cambie si nosotros lo criticamos, sino más bien quizás pueda alejarse más de Dios, porque si no tenemos amor para los demás, pueden decir, oye, ¿yo para qué quiero ser cristiano si esta persona llamándose cristiana, en vez de ayudarme, me juzga? Tenemos que recordar que nosotros somos una familia. Todas las personas que nos consideramos cristianas y que hemos recibido a Jesús en nuestras vidas, todos llegamos a ser hijos de Dios y por ende todos somos hermanos. Entonces entre hermanos no nos vamos a estar metiendo cabe o no nos vamos a estar poniendo tropiezo, como lo que vas a decir aquí a continuación, ¿no? Más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Ustedes han oído decir que el amor es una decisión? Pues como les estaba diciendo, nosotros somos hermanos. Yo sé que a veces hay personas más difíciles de amar porque de repente sus actitudes no nos agradan a nosotros, no estamos de acuerdo, tenemos diferentes ideas, diferentes pensamientos. Por eso es que es una decisión, es algo que Dios nos ha dado, la libertad de elegir, de decidir. Yo decido hacerlo, no es porque alguien me obligue o por temor al infierno. Decidir hacer algo que puede costarnos hacer. ¿Y cuál es esta decisión? De no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Oh, mi pierna me duele. Ay, es que no tengo una silla y estoy sentada sobre nada. Uy, me manché el pantalón, que mucha tierra. Con respecto a esto, Jesús fue muy contundente y muy fuerte en sus palabras. Jesús dijo, mejor le fuera atarse un molino al cuello y arrojarse al fondo del mar, porque si por tu causa vas a hacer que alguno muera espiritualmente, pues piensa, es algo muy fuerte. Somos una familia. No quisiera ser la causa de la muerte de tu hermano. Entonces tenemos que tener cuidado de no poner tropiezo y de no ser tropiezo, de no causar su caída, ¿no? Somos una familia, nos tenemos que cuidar. Sí, somos diferentes, quizás no estemos de acuerdo con algunas cosas, pero nosotros, nuestra responsabilidad es tener cuidado de los demás, ser amorosos. ¿Y qué cosas pueden ser estos tropiezos? ¿Qué cosas pueden ocasionar la caída de nuestro hermano? Ejemplos de estas zonas grises. Estos son los ejemplos, quizás más comunes, es la música, el baile, la forma de vestir, la comida y la bebida. Y hay muchas más. Pero les voy a explicar un poquito en cada uno. En cuanto a la música, sabemos que lamentablemente en estos tiempos las letras de la música, son pervertidas. Tienen letras suicidas, letras de desprecio a los demás, de odio a los demás, que incentivan a cosas horribles, al odio realmente. Y no solo eso, también son sensuales que incitan al sexo, incitan a pecar, a no respetar la vida de matrimonio, música que denigra a la mujer, que denigra al ser humano en general, al hombre también, porque ellos se llaman zonas grises. Como les digo, algunos pueden burlarse quizás de las canciones, hasta reírse de las canciones al escucharlas y darles lo mismo, pero quizás para otros les afecte, quizás para otros puede ser ofensivo, puede ser por eso puede llevarlos a pecar, porque de repente en su mente se lo están dedicando a alguien, lo están cantando con algún odio, o algunas personas en el pasado han dedicado esta música o han cantado con esta música con cierta persona y le puede causar dolor, le puede causar daño. Entonces por eso es llamada una zona gris, porque no es pecado escuchar música. Ahora el baile.
también, al igual, el baile y la música están muy unidos, ¿no? Vemos como hay diferentes géneros de baile. Hay bailes que simplemente son para divertirnos, incluso es un arte, como el ballet o las danzas culturales, ¿no? Que son bonitas, que tienen color, es folclórico, y eso no es pecado, no es pecado el baile, pero, o bailes sensuales, que son realizados por jóvenes, por parejas, que ni siquiera son pareja, que no son esposos, que son solo quizás amigos, pero se llevan a la sensualidad y luego tienen relaciones sexuales y están fuera del matrimonio o están engañando a sus esposas o a sus esposos. Entonces, por esa razón, el baile es una zona gris. Con tu forma de vestir. Oye, pero yo decido cómo vestirme, si a cuánto me cubro y cuánto no me cubro. Pero uno tiene que ser decente con su forma de vestir, tanto hombres como mujeres. Y sé que esto para algunas personas que de repente no son cristianas puede parecer fuerte y puede parecer como, oye, pero qué quedada, qué retrógrada que eres. ¿Cómo tú te vas a estar vistiendo por los demás? Tú te vistes por ti, que porque tú te quieres ver bien, no por otros. Como les decía, este versículo no es para las personas que no son cristianas. Esto es porque al final este versículo dice ocasión de caer al hermano. Y hemos dicho que entre cristianos, los que creemos en Dios y hemos entregado nuestra vida a Jesús, somos todos hijos de Dios, entonces todos somos hermanos como cristianos. ¿Por qué nosotros tenemos que ser recatados en nuestra manera de vestir? Para no ser tropiezo a nuestro hermano. Vestirse no es malo, elegir un tipo de ropa no es malo, no es pecado, no es condenable, pero nuestra forma de vestir, si causa pensamientos indebidos en alguien que de repente puede estar casado o que ni siquiera está casado, pero le hace pensar en pecar, es mejor que tengamos cuidados por amor a los demás. Ok, con respecto a la comida y a la bebida. En estos tiempos de cuando Pablo está hablando a los romanos, tenemos que contextualizar esta parte. Cuando decía de que no se fijen en la comida o en la bebida, se refería porque en esos tiempos los que adoraban a diferentes dioses, y ellos tenían muchos dioses, los santificaban a sus dioses. Entonces, muchos cristianos decían, oye, no hay que comer esa comida porque ha sido ofrecida a esos dioses que no son al Dios al que nosotros adoramos. Quizás en estos tiempos no se ofrecen ese tipo de sacrificios a ídolos, pero en fiestas patronales sí, ¿no? Algunos son dedicados a diferentes ídolos, a los que Dios en su palabra nos ha dicho que no debemos de adorar. Segundo mandamiento, que no debemos hacernos ni inclinarnos ante ninguna imagen creada. O por ejemplo, tenemos una fiesta común que es San Juan y en esta época hacen una comida típica del Perú que se llama los Juanes, que por cierto es riquísimo. Lo que simboliza es la cabeza de Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista fue decapitado, entonces este Juanes significa la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, pensándolo de ese modo, podrían algunos cristianos decir, no, yo no voy a ser partícipe y no voy a comer esta comida. Un desacuerdo con respecto a este tema. Y otros pueden decir, oye, pero solo es comida, cómelo y ya, no significa nada. Precisamente, si lo que estás haciendo para ti significa o es pecaminoso o lo consideras pecaminoso, entonces no lo hagas. O si esa acción te va a llevar a pecar, entonces no lo hagas. Y si esa acción que tú realizas puede llevar a pecar a otros, por amor a los demás, no lo hagas. Tal vez hay alguien aquí mirando este video y no es cristiano y diga, uy, qué exagerados. Yo les digo, ser cristianos es para valientes. Hay cosas en las que uno va a decidir y va a ser difícil de tomar esa decisión. Les digo una cosa, no es que por el hecho de ser cristianos no podamos hacer algunas cosas, sino más bien no queremos hacer algunas cosas por amor a los demás.
No es para que nos tengan pena y digan, pobrecito, es que tú eres cristiano, tú no puedes tomar, ¿no? O no puedes ir a la discoteca, ¿no? Si dejamos o hacemos alguna cosa, no es porque no podemos, sino es porque no queremos, por amor a nuestros hermanos, por amor a nosotros mismos, porque si esas cosas nos van a alejar de Dios, nosotros preferimos estar y seguir caminando con Dios que alejarnos de Dios o hacer que nuestros hermanos se alejen de Dios. Es por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos, porque al conocer la voluntad de Dios y al amarlo queremos seguir su voluntad. Y al conocer a nuestros hermanos que somos diferentes unos de otros, queremos también que ellos sigan caminando con Dios y que no caigan y se alejen de Dios. El cristianismo es una familia al cual si tú quieres y todavía no perteneces, puedes pertenecer y estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros. Muchas veces no nos cuidamos, de repente no nos consideramos, pero estamos aprendiendo. Somos personas imperfectas que estamos aprendiendo a cómo amar a nuestro prójimo, a cómo amar a Dios y cómo caminar por un camino correcto. Les vuelvo a leer el versículo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es una exhortación y un ánimo. Y espero que esta palabra les haya sido de bendición, al igual que para mí. Que Dios les bendiga mucho y que tengan una bonita semana.